días. Este es nuestro cuarto videocast de Insolvencia al Día, un convenio de la Universidad Externado de Colombia con el Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, capítulo colombiano. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema vigente, polémico, en gran medida confuso y que cubrirá el escenario del derecho de las obligaciones, de bienes y en general de diferentes áreas del conocimiento jurídico en los próximos años. Además, representará una gran serie de dificultades en relación a su manejo, su trazabilidad, para lo cual el día de hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Por un lado, la doctora Ligia Caterine Arias Barrera. La doctora Arias Barrera hoy nos va a hablar desde el punto de vista del derecho sustancial sobre el mundo blockchain, los criptoactivos, los retos regulatorios a nivel internacional. Nos contará sobre diferentes fallos internacionales donde se han discutido asuntos de esta materia. Por otro lado, se encuentra con nosotros la doctora Nidia Soto, quien es economista. Nos estará hablando desde el mundo blockchain, pero con un énfasis en la investigación de cómo podemos realizar seguimiento y trazabilidad a los diferentes crímenes que se han cometido utilizando como medio esta tecnología o que a través de ella han llevado al engaño a un sinnúmero de personas que desconocen la temática. En general, nuestras invitadas nos ayudarán a entender de mejor manera el fenómeno, su regulación, su posibilidad de recuperación, entre otros. Como este es un videocast con énfasis para expertos en insolvencia, el mundo de la insolvencia se tiene que valer de todos estos conceptos para afrontar los retos que se vienen en el futuro. En la Unión Europea, en Estados Unidos, en algunos países de Asia ya se están preparando. Y son estos antecedentes y principios los que tendremos que aplicar en nuestro derecho en adelante. Sin más preámbulos, bienvenidas, doctoras. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctora Caterine, bueno, vamos a entrar de una vez en materia. Doctora Caterine, explíquenos en qué consisten los criptoactivos y desde el punto de vista de derecho civil, qué tipos de bienes son considerados, cuál es el tratamiento que se les ha dado en Colombia y en derecho comparado. Bueno, entonces es un reto dar esta respuesta, porque cuando nosotros hacemos referencia al mundo de criptoactivos realmente tendríamos que irnos a un género que es el de los activos digitales, para entender que muy ampliamente han sido definidos como representaciones digitales de valor, ¿sí? Y cuando la base para su desarrollo y creación es la criptografía como rama de las matemáticas y otorga cierto nivel de seguridad, entonces empezamos a bajar a esa noción de criptoactivo. Más allá de la función misma que tiene el activo digital al que hagamos referencia, acá partimos de la base de la seguridad con la que es creado, se negocia, se transa y se mueve en el mercado, y pues la tecnología de base, ¿no? Blockchain y tecnologías de riesgo distribuido son las que permiten el crecimiento de este mercado. Ahora, dentro de ese mundo de los activos digitales y particularmente de los criptoactivos, las más conocidas precisamente porque tienen una mayor incidencia en el mercado, son las criptomonedas. Eventualmente, pues la primera que todos hemos conocido, bien sea porque se invierte o por lo menos se escucha los problemas del mercado, es Bitcoin, pero luego, como sucedáneo de Bitcoin, aparecen todas las otras criptomonedas que tienen este gran nombre de altcoins, solamente para decir que son las siguientes que tratan de replicar o mejorar en algo el funcionamiento de criptomoneda. Y que a partir de los problemas de pronto de negociación, de excesiva volatilidad, de falta de confianza que se puede tener cuando se está enfrentando a la venta y el movimiento de esta clase de activos, pues aparecen una segunda etapa, podríamos llamar nosotros o entenderla como una segunda etapa, que son las monedas de estabilidad o stable coins. Pueden tener muchas funciones, pero principalmente nacieron como una forma en la que el mercado mismo trata de solucionar o tener un mecanismo para controlar mejor esa excesiva variación de los precios de las criptomonedas. Aparece una tercera tendencia dentro de las criptomonedas y es, o mejor, dentro de los activos digitales, y son las monedas administradas por bancos centrales, CBDC,
Suele utilizarse esa sigla en inglés para indicar que estas monedas tratan de replicar algunas de las funciones de las stablecoins y básicamente generar mayor confianza, pensar en una moneda que tiene representación digital pero que cuenta, tal como la moneda tradicional o fiat, con un respaldo en las reservas mismas que suele tener pues cualquier banco central. Esta resumen pues nos permite ver cómo uno de los caminos y una de las funciones que pueden tener los activos digitales es servirnos como medio de pago, ¿sí? Independientemente de que el reconocimiento como tal pues no se haya dado en la mayoría de jurisdicciones. El hecho de que uno entienda mayoritariamente que las criptomonedas, ¿cierto? Estas que son de emisión privada, pues no se les reconoce, no en todos los países, ese poder liberatorio, ese de servirnos como medio de pago, como una réplica de la moneda tradicional. Al lado de esa función de medio de pago, entonces activos digitales que ya toman también otro nombre, que sería el de tokens, también muy genérico, empiezan a aparecer en este mercado para darnos otro tipo de, cumplir otro tipo de funciones y también entregarle otro tipo de derechos a los que los compran. Por eso hablamos de tokens de activos cuando estamos frente a esa participación de una empresa o representación de participación en empresas, tokens de utilidad los que nos permiten acceder a servicios, tokens de pago, principalmente criptomonedas, pero todo lo que está llamado a cumplir funciones similares, y para lo que resulta mezclando todas estas otras funciones serían los tokens híbridos. Ahora, el tratamiento regulatorio. No puede ser uno solo, porque nos estamos enfrentando a activos digitales que realmente responden más a las necesidades del mercado y a la creatividad de los participantes de este mercado, que usualmente uno podría decir no están sujetos a una regulación específica. Uno de los puntos por los que uno puede empezar es, digamos, el esfuerzo que ha hecho UNIDROIT, bastante criticados hasta este momento, pero es lo que tenemos, los principios de UNIDROIT para activos digitales, ¿sí? Ellos dicen, mire, esto como todos los principios de UNIDROIT son una guía. Entonces, ¿qué es lo que ellos nos proponen? Y eso se convierte en una guía que cada país pues tendrá que mirar si la puede adaptar o cómo lo puede adaptar. Nos dice, mire, un activo digital es un registro electrónico que puede estar sujeto a control. Entonces cambió de la definición que les daba al comienzo, ¿cierto? Una representación digital de valor. Aquí estamos hablando de un registro electrónico que puede estar sujeto a control. Cuando ellos hacen referencia a registro electrónico, básicamente nos explican en el texto de los principios que es información que puede estar almacenada en cualquier medio electrónico y que puede ser recuperada. Entonces ese punto de la recuperación es interesante, ¿cierto? Como un elemento para generar confianza en ese mundo de intangibles, como uno no tiene realmente algo que pueda aprender físicamente y eso hace parte de la desconfianza que puede haber en este mercado. Acá esa idea de poder rastrear, poder recuperar, no va a desaparecer, ¿sí? Está dentro de la misma noción de activo digital. Y un segundo punto, que es el que se asocia más con el ejercicio de un control. Aquí, a pesar de que UNIDROIT habla de podemos ejercer derecho de propiedad sobre activos digitales, cuando ya lo va a explicar, más que de propiedad, habla de control, ¿no? Y entonces nos define ese ejercicio de control como una capacidad exclusiva, pero que puede ser ejercida por diferentes personas en diferentes momentos, ¿sí? Entonces no es una réplica necesariamente de la idea de copropiedad, no es lo mismo, que le da derecho a obtener los beneficios. Entonces uno dice, bueno, esto es importante, por ejemplo, cuando el activo digital tiene ese elemento de inversión, porque yo tendría derecho a los frutos, a lo que produzca, ¿cierto? Si tengo el control. Luego, impedir que otros obtengan ese beneficio, entonces ahí busca replicar de alguna forma elementos propios de, en general, los derechos reales, pero no diría acá del derecho de propiedad, y transferir y la posibilidad también de transferir esas capacidades de control a otra persona. Entonces, a transferencia de la propiedad, diríamos nosotros. Ese control no siempre es exclusivo, entonces uno podría pensar que de los tres elementos podrían estar radicados en diferentes titulares.
lo reconoce UNIDROIT, y en ese punto, entonces, básicamente, como para cerrar esta referencia a esos principios, el activo digital es una idea, es un concepto, ¿cierto? Y dentro de ese concepto hay dos puntos que siempre tienen que estar para que algo sea denominado activo digital, que es la información que lo compone y dónde está guardada o depositada, y la información que necesitamos para poderlo controlar. ¿Sí? Y lo que UNIDROIT hace, digamos, en forma como muy clara, es dar a entender que puede estar dividida ese ejercicio del control y ese punto de dónde está el registro y quién tiene el control, no necesariamente el mismo titular. Este punto es el reflejo, en mi opinión, de algunas decisiones jurisprudenciales que alcanzamos a ver en el sistema francés, el Consejo de Estado francés, hacia el año 2015. Doctora Nidia, la interrumpo aquí, sigo con la doctora Nidia y volvemos ahora sobre esas decisiones que usted nos va a comentar, que creo que van a marcar como unos antecedentes muy importantes de lo que va a venir y de las discusiones que probablemente vivamos en Colombia en los próximos días. Siguiendo, digamos, con la explicación que nos viene dando la doctora Caterine, precisamente sobre un concepto bien importante en este tema, y es la trazabilidad. ¿Cuáles son los principales desafíos que se están enfrentando ustedes en la recuperación de criptomonedas durante las investigaciones, y cómo se están superando estos obstáculos? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, doctor Joan Sebastián, y ha sido un placer escuchar a la doctora Catherine, porque aporta un montón de elementos al entendimiento de este mundo maravilloso de las criptomonedas. Frente a los desafíos en términos de la recuperación de cualquier activo virtual, como lo ha señalado la doctora Catherine, que es un mundo extremadamente amplio, voy a precisar todo lo que tiene que ver con las criptomonedas, que es, creo, en este momento lo que más ha tenido desarrollo y adopción del público, y en donde en principio debería estar dirigida un primer intento de regulación, tanto de cómo las puedo adquirir y quién las puede ofrecer. En ese sentido, ese es uno de los principales desafíos, no solamente para Colombia, sino para todo el mundo, y es, primero, quién los puede ofrecer, que el Gafi ha establecido y los ha denominado como proveedores de servicios de activos virtuales, pero un proveedor de servicios puede ser una persona natural o una persona jurídica. Entonces, ya de entrada, para poder entender los proveedores, un primer desafío es regular quiénes son, qué características deben tener y qué pueden ofrecer en un territorio. Sobre todo, en ese segundo momento de territorialidad, pues los activos virtuales no tienen jurisdicción. Entonces ese es otro desafío, porque es entender, yo puedo tener, en mi caso, desde la Fiscalía, puedo tener a mi víctima en Colombia, pero eso no significa que los activos virtuales estén en Colombia, porque en sentido estricto no tienen jurisdicción, están en la blockchain, y la blockchain está en el mundo, la blockchain está en internet, la blockchain está en una tecnología que es la tecnología de registro distribuido. Entonces ya tenemos dos desafíos, es establecer quién puede ofrecer qué. Segundo, jurisdiccionalmente, cómo están, dónde están, cómo puedo acceder a ellos. Un tercer desafío, y esto es muy particular para Colombia, es que dentro de las 40 recomendaciones del Gafi, desde el 2018, el Gafi ha venido poniendo nuevas buenas prácticas y requisitos a los países para que la adopción de tecnología no genere un mayor riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Entonces la regulación 15, particularmente asociada a nuevas tecnologías, le dice al mundo, oiga, si usted no quiere que el mundo fintech le genere riesgos o mayor ruido de lavado, de financiación de terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva, porque casi nunca hablamos de eso, pero también pasa, tiene que tener en cuenta una identificación de riesgos, un licenciamiento que está asociado al primer reto que les mencionaba, era quién puede y quién no puede ofrecer servicios o productos asociados a la blockchain. Licenciamiento, y es quién los va a supervisar, bajo qué características se va a supervisar.
necesariamente un régimen sancionatorio y una cooperación internacional para poder establecer los proveedores de servicio, cómo se relacionan, porque volvemos al tema. Yo puedo tener un proveedor de servicios de activos virtuales en Colombia que hoy, según la Superintendencia de Sociedades, debe tener un SAGRILAF, debe tener una identificación de riesgos, debe hacer una identificación del cliente, pero eso solo aplica en un proveedor de servicios de activos virtuales centralizado. Es decir, aquel que se reconoce como proveedor de servicio, como una entidad, llámese una persona natural o una persona jurídica, y establece un sistema de riesgos contra el lavado de activos. Pero eso no significa que sea el único proveedor de servicios posible, porque también están los descentralizados, que son apenas piezas de código que se están corriendo en alguna blockchain, que no están obligados a reconocerse como persona natural o persona jurídica, que por ende le pueden ofrecer el servicio a quien lo quiera tomar sin estar obligado a reconocerse. Y ahí ya tenemos un velo enorme, porque cuando estamos en ese mundo no hay a quien preguntarle nada. Entonces, desde una autoridad judicial, si yo estoy detrás de una operación, la más básica, que puede ser hurtar las criptomonedas de una persona que las obtuvo de manera legítima, si esas criptomonedas se fueron al mundo de lo descentralizado, yo no tengo a quien preguntarle nada. No tengo una persona a la que le pueda decir esa dirección pública que salió de una billetera, que recibió unos fondos, ¿de quién es? Ese pseudoanonimato típico de las operaciones cripto no se puede resolver. Entonces ese es un reto que ni siquiera Europa lo ha resuelto, porque el MiCA planteó específicamente unas funciones que iba a regular, unos proveedores con ciertas características que podían operar, pero dejó todo el mundo descentralizado por fuera, que es el gran reto, porque en Colombia la adopción está creciendo hacia el mundo descentralizado. Y finalmente, dentro de esos desafíos de la recomendación 15 del GAFI está, bueno, ¿y cómo las podemos superar? Entonces, en la fecha actual, Colombia, que no tiene una regulación asociada a los proveedores de servicios de activos virtuales, ha hecho cosas en términos de regulación, pero no sobre quién hace qué en el mundo cripto colombiano. Lo que hemos venido haciendo desde la Fiscalía es crear lazos de confianza y comunicación directa con los proveedores de servicios de activos virtuales que quieren hacer bien la tarea. Entonces, que se constituyen en Colombia, que tienen una oficina de cumplimiento, que tienen un sistema de prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, que tienen un conocimiento del cliente, que hacen una debida diligencia, y aún los más juiciosos, en un país como el nuestro, tienen el reto de la plena identificación del cliente. Porque en Colombia se falsifica cualquier cosa. Yo en Colombia puedo falsificar un registro civil, una cédula de ciudadanía, una tarjeta de tránsito, un pasaporte. Entonces, el problema que tienen estos juiciosos, con los que la Fiscalía dialoga de manera permanente, porque cualquier investigación judicial que yo quiera adelantar tiene que ser de la mano con ellos para poder resolver el pseudonimimato y para poder hacer la trazabilidad desde donde se origina la transacción hasta el beneficiario final, y ellos nos presentan una serie de alertas y de riesgos que están surgiendo por no tener regulación. Importante este tema de la regulación para poder entender, para poder que el negocio fluya como un buen negocio que puede ser, pero sin regulación en este momento en Colombia tenemos muchas dificultades. Doctora Caterine, cuando usted nos estaba explicando, nos iba justo a hablar de unas decisiones en derecho comparado que han categorizado los criptoactivos dentro de un esquema tradicional o del derecho de bienes. Cuéntenos sobre eso. Curiosamente vuelve uno a las dos grandes familias en el derecho civil, la tradición francesa y la tradición alemana pandectista, y se da cuenta que con unas herramientas muy similares a las que luego nosotros heredamos en nuestro Código Civil, los franceses han tratado de darle solución a esta pregunta de cómo clasificamos los activos digitales en el esquema tradicional de derecho de propiedad, de clasificación de los bienes. Ellos dicen, mire, acá realmente no nos interesa discutir tanto la naturaleza incorporal
de los activos digitales. No lo vamos a discutir porque para nosotros ha sido suficientemente claro que el derecho de propiedad, con todas sus atribuciones, se puede ejercer tanto frente a bienes corporales como bienes incorporales. Entonces, lo que nosotros ya hemos venido desarrollando frente al ejercicio del derecho de propiedad en intangibles, pues se lo vamos a aplicar a los activos digitales y se acabó el problema, ¿sí? Y se acabó el problema es un decir, pero por lo menos eso es lo que nos puede entregar esta decisión que les hacía referencia antes del Consejo de Estado en 2015. Digo, pues tenemos que decidir esto que son bienes muebles dentro de la categoría de incorporales. Entonces así ya sabemos pues cuáles son las atribuciones que se pueden ejercer frente a ello. Decirlo doctrinariamente y decirlo en la parte emotiva de la sentencia es relativamente sencillo. Ahora, aplicarlo es otro tema. La apreciación doctrinaria, muy importante, y de delimitación conceptual, decir, pues es que son bienes muebles, listo, ya, e incorporales, no nos ayuda a dar tampoco mucha claridad de si, además de ser bienes muebles incorporales, ¿qué hacemos con el carácter de fungibilidad o no? ¿Sí? Entonces, como que avanzamos un paso porque por lo menos sabemos el Consejo de Estado francés hacia dónde tiene una interpretación, pero no termina de solucionar las dinámicas de realmente el derecho de propiedad en cabeza de quién está y yo cómo cumplo mi obligación cuando tengo que pagarle a alguien, pagarle a mi contraparte, cómo me libero de esa obligación. Ahora, siguiendo por el camino de los alemanes, que uno podría decir están más enredados que los franceses. ¿Qué pasa con el sistema alemán y los pandectistas? Y otra vez nos devolvemos a esos conceptos ya antiguos del derecho civil. Básicamente la limitación que muchos critican porque es contraria a los intereses de desarrollo de mercado, en virtud de la cual yo puedo ejercer derecho de propiedad solamente o exclusivamente sobre bienes corporales, ¿sí? Eso implicaría que no existiría la posibilidad con el esquema tradicional del artículo del BGB que habla del derecho de propiedad, de ejercer propiedad sobre cripto. No podría existir. Entonces uno dice, pues puede ser que la norma no me deje, pero la realidad me va a mostrar que sí, hay unas atribuciones, ¿cierto? Y eso, así sea el mundo de intangibles, me da derechos y yo tengo que tener los mecanismos para poderlos ejercer, exigir, tener una acción legal para protegerme, todas estas ideas. Entonces, de esa de pronto limitación y crítica que se le hace a los alemanes, viene de pronto el primer momento para ver un giro, pero que no se terminó de dar tampoco en Japón. El Código Civil japonés sigue fuertemente el sistema alemán pandectista y ellos en su artículo 85 de su Código Civil hablan también de que el término cosa, ¿cierto? La expresión cosa solamente puede predicarse de bienes corporales. Entonces, y que solamente sobre las cosas se puede ejercer el derecho de propiedad. Entonces, el mismo problema. Pero, ¿qué pasa en el contexto japonés? Que llega el caso de una insolvencia, y entonces ahí ya se une un poquito con este podcast sobre insolvencia más, conocido por el Tribunal de Distrito de Tokio del 5 de agosto del año 2015. Es un caso de una liquidación de uno de los intermediarios en su momento más grandes del mercado, una exchange que se llamaba MT Gox. Digamos que lo que uno puede rescatar de esa decisión es que estaba abriendo la puerta, y esto es antes de los principios de UNIDROIT para activos digitales que les comentaba más temprano, para reconocer que podría argumentarse una suerte de corporalidad de los activos digitales, ¿sí? Y de las criptomonedas en particular, pero que en el caso concreto de eso no se acreditó y los jueces estaban un poquito complicados con ese tema. Dice, mire, para considerar que un activo de estos es corporal, y en ese sentido aclaramos el ejercicio del derecho de propiedad,
debería haber claridad sobre el registro que esos activos tienen en la blockchain. Y como usted no me pudo acreditar eso, entonces hay una parte que, digamos, se cayó de ese argumento de la corporalidad. El mero acceso exclusivo a la clave privada, a esa herramienta de seguridad, al hashtag, no significa o no puede ser entendido como un elemento de control que lleve a entender que el que la tiene es el titular del Bitcoin, ¿sí? Entonces uno diría, mire, si yo me traigo estos 3 argumentos que estaban en la parte emotiva de la decisión del Tribunal del Distrito de Tokio, y luego lo enfrento con los principios de UNIDROIT, pues los principios de UNIDROIT tuvieron en cuenta estos antecedentes necesariamente, porque se habla de control, de que el hecho de que yo tenga acceso a la clave de seguridad o a la llave de seguridad no implica que yo sea el único que tiene control, y eso es en esencia lo que resulta siendo parte del texto de UNIDROIT, reconociendo, mire, activo digital tiene 2 partecitas, reconociendo que aquí el esquema del derecho de propiedad está llamado a reconocer la naturaleza misma del tipo de activo, ¿sí? Sin negar que no sirve de pronto la clasificación como bien mueble, ¿sí? Yo creo que en esa uno no discutiría mucho, lo que pasa es que tampoco le permite completar el régimen como se esperaría, ¿sí? Y por eso seguimos con este mundo de interpretaciones que en el common law no son diferentes. En el common law, básicamente, para resumir el punto, existen 2 formas de entender, 2 caminos de categorías dentro de el derecho de propiedad o el ejercicio del derecho de propiedad, y es las cosas en posesión, que realmente sería más nuestra tenencia, y es sobre las que se puede hacer esa aprehensión física, ese control, ¿sí? Entonces solamente se pueden poseer físicamente, entonces serían las corporales, y las cosas en acción o los bienes en acción, que sí me dan ese derecho a, por ejemplo, ejercer una acción para proteger los derechos que me entregó el acceder a ese tipo de cosas. Entonces la interpretación en el common law mayoritariamente se ha dado en entender los activos digitales como un tipo de cosas en acción, porque yo puedo ejercer las acciones jurídicas tendientes a proteger a su titular, ¿sí? Pero no están todos de acuerdo. Si uno mira las decisiones y algunas recomendaciones, mejor, de la Law Commission de Inglaterra y Gales, ellos dicen, mire, esto no puede ubicarse ni como cosa en posesión ni como cosa en acción, tenemos que desarrollar una tercera categoría solo para los activos digitales, porque no se podría replicar con la misma claridad ese ejercicio y esas atribuciones propias del derecho de propiedad. Entonces no hay una respuesta de todos estos ejemplos, solamente para ilustrar que la interpretación sigue abierta y que más que normas estamos encontrando principios y luego los jueces tratando de utilizar lo que tienen a la mano para acomodarse a los retos de los activos digitales. Muchas gracias, doctora Caterine. Doctora Nidia, ¿cómo han cambiado los métodos y técnicas de investigación para afrontar esta nueva temática? Bueno, lo primero que cambió fue el crimen organizado. La pandemia del 2020 aceleró la adopción de tecnología por parte del crimen para obtener nuevas rentas asociadas a diferentes ilícitos. Porque además la pandemia, que es como un hito para el mundo, no solamente representó esa adopción por parte del crimen, sino la necesidad por parte de la sociedad de conectarse aún más a Internet para hacer todo tipo de transacción, para adquirir bienes, para contratar servicios, etc. ¿Eso qué obliga? Pues que cambiando el crimen también tiene que cambiar la investigación judicial para afrontar el reto de que ahora las transacciones están en el mundo digital, no solamente a través de criptomonedas, sino que realmente ellos han tomado todo lo que la fintech ofrece. Entonces tú estás viendo casos en donde ellos usan el crowdfunding, usan las pasarelas de pago, usan los aseguramientos en línea. No en vano arrancábamos el año
con un caso asociado a la forma en la que se le estafaba a la gente, ofreciéndole la posibilidad de renovar o acceder a su SOAT a través de internet, y oh sorpresa que el SOAT que estabas contratando no lo estabas contratando con un autorizado y no existía como tal, pero tú ya habías pagado. Sí. Y entonces tú vas y buscas y pues no existe, porque lo que existía era una página web cuyo dominio ya se dio de baja. Entonces tienes que, como investigador, ir a hacer una recolección de información alojada en la web. Tienes que usar otro tipo de estrategias. Hay otros delitos en donde tienes que usar el agente encubierto virtual, que te permite interactuar ya sea en el mercado negro o con la persona que está ofreciendo criptoactivos a través de un foro, a través de Telegram. O sea, esto nos ha obligado como fuerzas del orden a tener que primero entender qué es lo que se está negociando, entender dónde el modelo de negocio no funciona, dónde está lo espurio, dónde está lo ilícito, y después todo el reto de poder identificar para ejercer la acción penal a la persona o grupo de personas que hicieron parte de ese engranaje para captar recursos del público, para estafar, para hurtar, porque lo que sí es cierto es que todo el crimen asociado al uso de tecnología es organizado, muy organizado. Entonces lo que hemos hecho desde la Fiscalía General de la Nación es primero incrementar rápidamente la curva de aprendizaje para que fiscales y policías judiciales entiendan lo que está pasando y no por eso entonces digan atipicidad de la conducta o se archive porque no se logra identificar al sujeto activo del ilícito, sino que hay que entender unas nuevas maneras de investigar el crimen organizado que usa la tecnología, no solo blockchain, porque aprovecho este espacio para dejar muy claro que para la Fiscalía General de la Nación los activos virtuales no son ilegales, lo ilícito ocurre en su uso y o en su transformación para ocultar fondos que sí proceden de un ilícito. Entonces, en ese margen es donde operamos. Gracias, doctora Nidia. Aprovechando lo que me está diciendo, le hago una última pregunta, o más bien que nos cuente si es posible, pues todos conocemos la reserva de los procesos que se adelantan en la Fiscalía, pero si nos puede contar casos recientes donde a través de las investigaciones que ustedes han venido realizando se hayan logrado, digamos, recuperación de criptomonedas, cuál es la relación con organismos internacionales para lograrlo. Muchas gracias por la pregunta. Lo primero es que en Colombia los principales delitos asociados al uso ilícito de activos virtuales son las captaciones masivas y habituales de dineros, son las estafas y son el hurto de los criptoactivos, que en sentido estricto es la transferencia no consentida de activos, y ahí nos seguimos moviendo en entenderlos como un activo y un intangible. Frente a esto, debo decir que en Colombia uno no se inventa nada como criminal, lo que hace es adoptar lo que ya ha pasado en otros lugares del mundo, ¿sí? O sea, como el esquema Ponzi que surgió por allá de manera fuerte en Estados Unidos, pues estaba en una capacitación arrancando este año del FBI y nos hablaba de un caso y yo quedaba aterrada porque era mi caso. Entonces, ese caso lo había operado, lo había desarticulado Estados Unidos en el 2021, pero mi investigación arrancó en el 2022. Entonces, aprendieron, identificaron esto funciona de esta manera, y entonces el caso es básicamente que le ofrecen a las personas como inversión una criptomoneda, le ofrecen unas rentabilidades súper sexys. La gente en general en Colombia, dada su ignorancia frente al tema, rara vez pregunta de dónde procede el incremento de valor, de dónde procede la ganancia. Solamente le interesa saber cuánto tiene que invertir, cuánto le van a pagar y cómo va a recibir los fondos de esa inversión. En este caso muy particular, hay dos escenarios y voy a hablar exclusivamente de la captación porque creo que es el tema que más podría estar asociado al tema del podcast, y es las personas en la captación pueden estar en un escenario en donde no hay inversión en la blockchain, es decir, todo es un discurso, todo es simulado, o hay un intento de darle apariencia de legalidad a esa inversión y sí crean algunas cosas en la infraestructura de la blockchain.
Entonces, cuando estamos en el primer escenario, pues es muy fácil porque todo se desvirtúa, porque la posibilidad de la tecnología blockchain es que te permite ir a trazar las transacciones. No puedes identificar las personas, pero sí puedes identificar fechas, montos, transacción que se movió del punto A al punto B. Entonces, en el primero hay un montón de casos que se nombraron en su momento, como GoArbit, por ejemplo, donde no había nada, todo era un discurso, muy en el sentido de lo que pasó en Argentina en el 2022 con el caso de la generación Zoe, con el señor Leonardo Cositorto, que está preso, está próximo a recibir sentencia. Si les gustan estos temas, en Netflix hay un documental maravilloso que ustedes lo escuchan y es la calca perfecta de todos los esquemas de captación que han operado en Colombia asociados a las criptomonedas. Es igualito. Y por otro lado está el escenario donde sí el criminal es un poco más sofisticado y hace algunas cosas en la blockchain, que es cuando nos movemos de la existencia de un contrato inteligente. Se crea un token, crear un token es extremadamente fácil. En el 2022 habían 400.000 tokens desplegados en diferentes blockchains, hoy hay 5 millones. Y eso es imposible no verlo como el crecimiento de las estafas y las captaciones a través del recurso de ofrecerle un token al público. Un token que se ofrece con una rentabilidad, pero no se explica el modelo de negocio de cómo esa rentabilidad se genera. Y se captan recursos del público, y ahí hay otro momento, y es que yo puedo captar recursos del público como dinero en efectivo, pesos colombianos, o puedo inducirle para que primero compre las cripto y lo que me entregue son cripto. Y eso nos ofrece todo tipo de discusiones, porque entonces tengo gente que me dice, no, es que si entregó cripto, entonces no es captación de dineros del público, porque en sentido estricto el cripto no es dinero. El Banco de la República ha establecido que no estás obligado a recibirlo para cumplir una obligación, porque la única moneda de curso legal en el país es el peso colombiano. Pero si tienes en cuenta que la persona, cuando te dice la denuncia, te dice, no, es que a mí me explicó todo, me llevó de la mano y me dijo que abriera una billetera virtual en tal aplicación, me dijo que conectara mi tarjeta de crédito a esa billetera para poder hacer la compra de las criptomonedas, y después esas criptomonedas se movieron a una billetera de control exclusivo de quien me estaba ofreciendo la inversión. Yo insisto, no, pues sí hay captación, solo que hubo un paso adicional, y es que en sentido estricto el que capta le induce a la persona a que convierta su dinero en efectivo o su dinero en bancos a la cripto, y eso es lo que termina entregando la persona. Entonces, en ese grado de sofisticación, recientemente hubo un caso que se operó, que es el caso de Daily Cop, que están 5 personas privadas de su libertad. Hay unas circulares abiertas porque estas personas, algunas del esquema criminal, están prófugas de la justicia, pero tienen todo grado de sofisticación que al final es simple, como tú lo decías cuando explicabas lo de los contratos, y es que tiene que haber una razonabilidad del negocio para que se genere el valor. El valor no está simplemente sustentado en que usted compra una criptomoneda y por temas de oferta y demanda el precio se desplomó, sino que en sentido estricto todo fue un esquema de apariencia de legalidad para hacerle creer a las personas que estaba comprando criptomonedas, pero que no estaban soportadas en nada distinto a una pieza de código que se desplegó en la blockchain, pero que te estaban garantizando una rentabilidad bajo un escenario que en la práctica no se dio. Y habría que tener una discusión muy de fondo para poder discutir algo que mencionaba la DOT, Catherine, y es cómo se construye el valor. Y de alguna manera, cuando uno se sienta con la industria cripto, sí hay estrategias para definir el valor. Bitcoin tiene valor porque es una moneda de adopción global, pero hay mucha confianza en ella, como tenemos confianza en el papel moneda que recibimos por el pago de nuestros salarios. O sea, el valor al final está sustentado principalmente en la confianza, pero en el mundo cripto, la posibilidad de intercambiar una moneda por otra es lo que le da valor. Entonces Bitcoin tiene mucho valor porque cualquiera está dispuesto a recibirle, y porque la puedes cambiar por dólares, por oro, por platino, por lo que tú quieras, porque hay un mercado que te la recibe. Estos tokens, que son todas apariencia de legalidad, no tienen valor en nada, no están sustentados en un depósito, en un banco, en una inversión en el sector real, en nada. Y ahí es donde las personas que también están escuchando este podcast, yo siempre digo, si usted no entiende en lo que está invirtiendo, por favor no invierta. Esta debería ser la regla básica para poder hacer cualquier tipo de negocio. Gracias, doctora Nidia. Doctora Catherine, para cerrar,
¿cuáles mecanismos regulatorios pueden favorecer para que haya mayor transparencia en el segmento de cripto en el país? En el país, y yo creo que en el contexto global, porque las inquietudes, varias de las que nos traía la doctora Nidia, que lo dejan a uno preocupado, ¿no? Porque el mercado sigue creciendo y los problemas de transparencia y de falta de herramientas como para poder controlar ese crecimiento cada día son como más urgentes. Pues hay varios elementos que uno podría tratar de empezar a negociar con la industria. Yo confío mucho en que cualquier esquema de intervención, regulación, porque creo que ya es urgente, pero no necesariamente la más restrictiva, la que venga con amenaza de sanción, lo que puede hacer el derecho privado, lo que puede hacer el derecho financiero, los incentivos desde el tema tributario o también el mayor control desde el derecho tributario. Son unos mecanismos que podrían llevar a favorecer ese diálogo entre reguladores e industria, ¿sí? Y me tomo el argumento que nos decía la doctora Nidia alrededor de, por ejemplo, la valoración de todos esos activos digitales. Yo pensaría en que ya es momento, y de pronto estamos en deuda, en que el punto de metodologías de valoración, yo no les voy a decir exactamente como regulador qué hacer, ¿cierto? Pero sí en ese diálogo y en esa colaboración con la industria y con los que quieren que su mercado siga creciendo, el acuerdo de los mecanismos de valoración que resulten siendo adoptados como una disciplina de mercado. A ellos les sirve, o sea, el que está en el mundo cripto, que quiere que se construya mayor confianza, que dejen de estarlo señalando como el mercado con un altísimo riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y lo de las armas masivas. Proliferación de armas de destrucción masiva. Esos tres, que dejen de estarlo señalando como el mercado negro, cuando uno finalmente ve que en el sistema financiero también sigue habiendo muchísimos problemas para controlar esos riesgos, ¿no? Pues uno dice, pues cuéntenos ustedes cómo valoran y empezamos a construir esas metodologías más claras. Y yo creo que cuando uno puede empezar a mirar de dónde sale, que me expliquen, ¿cierto? Y me expliquen al regulador y le expliquen al que tenga funciones de supervisión claras de este mercado. Cómo valoran, ya vamos teniendo un mecanismo de mayor conocimiento. Yo no sé si exactamente de transparencia, pero por lo menos de mayor acceso a información. Luego, otro elemento que uno podría ver contribuiría a esa esperada transparencia en ese mercado es entender que no todo lo que se llame activo digital, que parece que replica lo que sucede en el mercado de valores, necesariamente tiene que recibir la misma carga regulatoria. Puede recibirla, ¿sí? Pero hay que irla construyendo progresivamente. Y el riesgo creo que al que nos enfrentamos cuando los reguladores dicen voy a tomar como base la definición de valor que yo tengo en mi jurisdicción y con eso voy a iluminar mi estudio del activo digital, es que las definiciones de valor son lo más caprichoso que uno puede imaginarse, ¿sí? O sea, si por ejemplo nos vamos a los estadounidenses, la Securities and Exchange Commission, ¿qué hace? Traerse un test creado hace ya unos buenos años, que es el Howey Test, para decir si eso que pasa con el activo digital es una inversión o no. Entonces empiezan con sus pasitos. ¿Es una inversión en dinero? Bueno, si yo llegué con mis dólares y compré la moneda digital, ahí está, inversión en dinero. Pero también puede ser que sea una transacción sucesiva, ¿cierto? O sea, como que yo ya adquirí esa cripto y la siguiente compra que hago de otra cripto de la misma, pues esa, como no se le reconoce la categoría de dinero, de moneda, entonces ya no cumpliría con eso de ser una inversión en dinero y ya no es una inversión por eso, porque o sea, cuando yo empiezo a construir sobre requisitos, pues la tarea de la defensa de los que están en el mercado es pues ir desvirtuando cada uno de esos elementos, luego ir a
expectativa de ganancia, creo que esa es relativamente sencilla de identificar en la mayoría de esquemas que involucran negociación de activos digitales. Existencia de una empresa común o de una actividad común. Puede ser que sí, pero puede ser que no, cuando no hay claridad de cómo se relaciona la compra, la negociación del Bitcoin con las utilidades, lo que nos decía la doctora Nidia ahorita, de dónde vienen, ¿cierto? O sea, no son de la fantasía, no me las invento, sí están en el mundo blockchain, pero tiene que tener una explicación. ¿Sí? Esa rentabilidad de dónde sale, de la sucesiva de negociación, de un activo subyacente que respalda, que acompaña, que garantiza, ¿sí? Y luego la generación de ganancias derivadas de los esfuerzos de un promotor o de un tercero. Y yo creo que ese es uno de los elementos de más difícil estudio cuando el proceso de inversión involucra un activo digital. ¿Qué es un esfuerzo? O sea, ¿cómo uno entiende que el trabajo o el funcionamiento de todos los que están dentro de blockchain es un esfuerzo o no es un esfuerzo? Eso es lo que representa de pronto o genera un régimen de responsabilidad para ese que recibió la inversión y promete una rentabilidad. ¿Cómo califico ese esfuerzo? Entonces, y si nos venimos al contexto colombiano, vamos al artículo 2 de la Ley 964 del 2005 del Mercado Público de Valores, y de hecho incluso la misma norma está mal redactada, ¿no? Porque piensa o está encaminada a decir que los valores en su negociación, estos derechos de contenido patrimonial que hacen parte de una emisión, tienen por objeto como efecto, la fórmula clásica de nuestros reguladores, objeto de efecto, captación de recursos del público. Pero no todo lo que pasa en el mundo de valores es captación. O sea, en el tradicional, en el ya regulado. Realmente lo que nosotros buscamos acá es una inversión. O sea, el resultado es una inversión. Entonces, si uno mira esos dos casos, como los estadounidenses hacen el camino para saber qué es inversión y luego nuestra definición de valor, y eso pretende aplicárselo a los activos digitales, puede incurrir en una gran imprecisión. Y es que no todos los derechos que otorgan esos activos digitales siempre van a responder a esos elementos de la definición o esos elementos del Howey Test. ¿Por qué? Pues porque el mercado va a buscar, o sea, si le dicen, mire, si su activo digital cumple con esta definición, viene toda la carga del mercado de valores, toda la regulación del mercado de valores. Naturalmente, ¿qué van a buscar hacer? salir, quitar alguno de esos elementos, pues para que no les venga una regulación tan pesada, ¿no? Que incluso varias instituciones del mercado tienen problemas cumpliéndolas, ¿sí? Y esa no es una solución. Entonces uno pensaría que flexibilizar los mecanismos de definición, como esas categorías que buscan que se integre al mercado, particularmente al sistema financiero, la negociación de estos activos, ¿sí? Para que los mecanismos de protección a los inversionistas, que finalmente es uno de los objetivos más importantes de la regulación financiera y especialmente en valores, pues puedan, eso sí, extenderse a todos los que entiendan o no entiendan, independientemente, digamos, del tipo de inversionista que sea, se puedan beneficiar de esos mecanismos de inversión. Y eso ya manda un mensaje de mayor tranquilidad. Hay algo que los protege. Además, y ya con eso cierro, nosotros estamos atendiendo a una interconexión muy fuerte entre el sistema financiero tradicional regulado y el mercado de activos digitales. O sea, como ha permeado precisamente para que no se les escapen clientes y negocios, diría uno, ¿no? Pero también para aprovechar las oportunidades que vienen de estos nuevos mercados. Las instituciones autorizadas, intermediarios y demás, cada día están abriendo más productos, más servicios asociados con activos digitales, especialmente criptomonedas, que hace que haya unos canales de comunicación de todos los problemas no solucionados en el mercado cripto, con estos canales se transmitan esos problemas a la estabilidad del sistema financiero. Y esto entonces ya no es un tema solo de inversionistas intermediarios, no, es la estabilidad de todos los recursos nuestros dando vueltas por el sistema. Eso ya es una responsabilidad del regulador, ya no es como tratar de entender
tratar de dar herramientas para el control, ¿no? Es que aquí hay unos peligros que se están abriendo, unos canales de comunicación, unas nuevas formas de contagio que esta área de regulador y supervisor financiero administrar de la mejor forma posible. Entonces, todo lo que le permita entender mejor el mercado, conocerlo y también establecer su propio esquema de riesgos para poderlos administrar, es bienvenido, digo yo, desde la regulación y supervisión del sistema financiero en particular. Muy bien, pues como hemos podido escuchar el día de hoy a las dos expertas, tenemos muchos retos, muchos compromisos, muchas dificultades, no nos queda otro camino sino estudiar, seguir haciendo un continuo desarrollo de las experiencias de otros países para tratar en algún momento de tener por lo menos y empezar a marcar el camino para la regulación que no lo tenemos. Entonces les agradezco, muchas gracias a la doctora Catherine y a la doctora Nidia por estar acá, por habernos ilustrado bastante, y bueno, espero a todas las personas que vean y escuchen este videocast que sea particularmente de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias.